Departamento de Economía Agrícola de la Universidad del SEMA y profesor acá en la universidad, así que les doy la bienvenida. Este es el anteúltimo seminario del año, pero yo estoy muy entusiasmado con este seminario. Y primero, bueno, el tema es un tema muy, muy interesante, más en estos momentos, pero además lo tenemos a José Lisi. Me costó un poquito enlazarlo, José, porque es una persona muy ocupada, pero bueno, finalmente no enlacé. Y es muy interesante tenerlo a José porque José, bueno, es ingeniero agrónomo, especialista en manejo de sistemas pastoriles, pero además es el líder del área ganadería de CREA, además de otros cargos y trabajos que tiene. Eh, los CREA, ustedes los conocen a los CREA, pero realmente el trabajo que los CREA hacen es impresionante. eh, la calidad del trabajo, es un trabajo único, ¿no? Porque es crear conocimiento, compartir conocimiento a partir de experiencias de sistemas de producción reales. Los datos que manejan los CREA no los maneja ninguna otra organización en el país, ni pública ni privada. Estamos nosotros con la Universidad del SEMA y junto con José encarando un proyecto de análisis de datos que espero que ahora en el verano podamos hacerlo avanzar un poquito más rápido. Pero como les digo, José Lisi tiene una amplísima experiencia. Eh, Seguramente lo que él conoce del sector ganadero es muchísimo más de lo que va a poder contar hoy, ¿no? Tiene un montón de lo que llamamos conocimiento tácito, el conocimiento de haber recorrido miles de kilómetros y haber hablado con centenas de productores y de asesores. Eh, lo que vamos a hacer es, José va a hacer una presentación en la primera parte de 45 minutos más o menos, y después yo voy a redondear con una presentación de unos 15 minutos eh, para concluir un poquito el seminario. Y después de eso vamos a dejar una ronda de preguntas. Preferiríamos que las preguntas se hagan al final para poder manejarnos mejor con los tiempos. Así que con esta introducción los dejo con José. Así que ahí, José, seguramente podés cargar tu PowerPoint. Bueno, ¿se está viendo, Marcos? Perfecto. Bueno, espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Gracias por la invitación. Así como, bueno, la verdad que es un gusto enorme poder compartir este rato con ustedes. Y espero les sea de agrado, que pasen un buen momento o pasemos un buen momento eh, y aprendamos algo que es el objetivo de este ratito que vamos a compartir. Entonces, luego de la presentación de Marcos, yo me gusta hacer muchísimas cosas. Me gusta la ganadería porque me gusta analizar sistemas complejos o diseñar sistemas complejos, sobre todo lo que es dinámica de sistemas. Eh, y he trabajado mucho en terreno, administrando campos, he vivido en el campo con mi familia durante mucho tiempo, una parte importante en el norte del país. Ahora estoy de vuelta en el sur, en mi lugar de origen, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, en Tres Arroyos, y sigo vinculado a las cuestiones diarias. Entonces, me muevo entre dos grandes mundos, que es la praxis de todos los días, de salir a comprar semillas, fertilizantes, hacienda o vender o armar dietas de corral o rotaciones en un pastoreo. Y por otro lado, toda la parte de análisis de negocio, análisis macro, por otras cuestiones de las que me gusta hacer. Así que les voy a compartir algunas cuestiones que tienen que ver más con la segunda parte, con la parte de análisis macro. Entonces, bueno, esto cuando me invitó Marcos a este espacio, le pusimos como título El negocio ganadero en Argentina, situación actual y perspectivas. Eh, pero vamos a ir
desarmando esto de a poco y construyendo algunas ideas. La ganadería es algo para mí interesante, pero no sé, digamos, por qué tiene que ser interesante para tanta gente o por qué tiene que ser importante para el país. Entonces, la primera pregunta es qué representa culturalmente a la Argentina y eso entendiendo de cómo nos ven de afuera. Y cuando se imagina o se habla de Argentina, lo primero que surge culturalmente es esta imagen que tiene que ver con nuestra cultura del tango y de la música ciudadana, ¿no? Lo segundo, hoy, actualmente, tiene que ver con este señor y tiene que ver en parte con lo que lograron en el último mundial, ¿no? Eh, y lo tercero, la nuestra carne. Eh, Nos tienen catalogados como un país donde se produce y se consume buena carne y de hecho mucho del turismo que viene a la ciudad de Buenos Aires o hasta el turismo internacional que viene a los grandes centros urbanos, uno de los objetivos que tiene es probar nuestra carne. Pero atrás de esta carne hay un montón de historias, hay un montón de señores, hay un montón de sistemas distribuidos por todo el país que hacen que esa carne llegue a un plato, que esa carne llegue a un supermercado, ya sea en nuestro país o en el exterior. Entonces, lo primero entonces es eso, contarles que tenemos una cuestión cultural con la carne. Eh, es, eh, no es algo intrascendente para nuestro país. Lo segundo que quería contarles es este dato que no es menor. Cuando uno habla del campo, cuando uno habla de la ganadería en términos generales, nos estamos refiriendo a por lo menos 220.000, 225.000 sistemas de producción distribuidos. Acá cada puntito, voy a poner el puntero para que puedan verlo, cada puntito de estos es un sistema ganadero en el país. Es la actividad que más territorialidad tiene y que se ubica o que se genera en lugares donde prácticamente no es posible hacer nada más. Entonces, y además, no solamente esto, sino que por el vínculo y por cómo es nuestra ganadería, cada productor ganadero a su vez está gestionando nuestros recursos naturales y a su vez está cuidando nuestra soberanía. Y no es menor. Algunos datos macro interesantes. ¿Qué aporta la ganadería al país? Actualmente estamos hablando de 475.000 puestos de trabajo en toda la cadena. Alrededor de 4 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares de valor agregado como sector, de 3 a 4 billones de dólares de divisas netas. Estamos hablando acá de un sector que prácticamente no consume importaciones, o sea que prácticamente todo lo que exporta es neto y de alrededor de 3 millones de toneladas, res con hueso equivalente por año de carne producida, tanto para consumo de los argentinos como para proveer al resto del mundo. Entonces, ¿es la única ganadería, la ganadería vacuna? No, la realidad que no, pero si vemos en base al stock de todo el país, por especie, ya de antemano les voy a pedir disculpas por algunos gráficos que tienen títulos o variables en inglés y que son tomados de la cita que está acá abajo, que es un trabajo que está en prensa. Pero básicamente, fíjense que estos son las vacas, cabras, caballos y ovejas. Realmente la ganadería vacuna, en términos relativos, es por lejos la más importante del país. No así, no pasa lo mismo en otros países. Entonces, bueno, cuando hablamos de ganadería, generalmente hablamos de vacas. ¿Cómo está la ganadería argentina hoy y cómo llegamos hasta acá? Y esto es un tema bastante difícil de describir, podemos hablar de un montón de números, de hecho después al final vamos a ir poniendo cada vez más números, pero lo primero que quería dejar como mensaje es que estamos
básicamente la ganadería hoy está amenazada. Y está amenazada por factores externos al sector y algunos casi internos, y está en crisis. ¿Por qué? Porque muchas de estas amenazas pusieron debilidades propias del sector. Y muchas de estas amenazas, si las tuviésemos que jerarquizar, tienen que ver con las políticas sectoriales macroeconómicas de nuestro país, por cuestiones climáticas, por tendencias de demanda internacional, y algunas otras cuestiones que se vienen haciendo cada vez más y más fuertes, como el ambientalismo y el animalismo, que tienen como centro de la discusión a los efectos de la ganadería, ¿no? Y en este caso no me voy a referir a ello, si quieren después podemos hablar un ratito. Entonces, lo que sí quería es hacer una breve reseña de cómo llegamos hasta acá. Hoy estamos, ¿no?, en la actualidad, tenemos una historia que nos trajo hasta acá y tenemos alguna idea de futuro, alguna idea de por dónde puede ir la cosa. En el último Congreso CREA Nacional, donde hubo un panel que estuvo bien interesante, que les dejo la cita ahí si lo quieren ver en YouTube, donde estaba Roy Ora y Pablo Gerchunov, y fue moderado por Diego Botana, donde se habló un poco del desarrollo y la evolución y la historia del sector agro en el país y nuestra historia con la política, y se planteó, podría ser lo que yo creo la primer gran grieta entre las políticas de Sarmiento y las políticas de Mitre, donde Mitre decía que había que defender el status quo, que el país le iba bien como le iba, y que no había que arreglar algo que funcionaba bien. Y por el otro lado, las políticas de Sarmiento pro-farmerización, digamos, copiando lo que estaba pasando en Estados Unidos, pro-desarrollo más agrícola de cultivos y más intensivos. Esa fue la primera gran grieta, ¿no? Ahora, en este país, esta imagen no pude encontrar el origen, así que espero que nadie se enoje conmigo con los derechos de autor. Eh, pero esto para mí representa un poco el origen de nuestra historia y tiene que ver con la época de los saladeros. Este aparato que estaba acá se llama dejarreteador y se usaba para cortarle el tendón a los animales, porque los cazaban. En esa época los animales estaban dispersos por la región pampeana, los saladeros estaban cerca de Buenos Aires, y nuestros antiguos gauchos salían a cazar a animales, primero pensando en exportar cueros, después en exportar carne salada, y después de 1870 en adelante, cuando arranca incipientemente la industria frigorífica, ya carne refrigerada. Y eso posiciona a la Argentina en el mundo como un proveedor de carne, de mucha carne. En ese momento la relación stock por habitante de nuestro país era de las más altas del mundo y teníamos esa posibilidad de exportar. Entonces, este fue el origen de la concepción de la Argentina ganadera, ¿no? Cuando vamos, esto es un trabajo de quien fue secretario de Agricultura, de Lucio Reca, eh, que resume básicamente desde 1875 a 2005 cómo fue la participación del sector agro en el PBI nacional y muestra la relevancia que tenía todo el sector agro al principio de nuestro desarrollo económico. Y esto en parte es nuestros orígenes y de dónde venimos, y también donde se sentaron las bases de las discusiones que incluso hoy todavía siguen teniendo mis chicos en el colegio entre el mal llamado modelo agroexportador y de sustitución de importaciones y toda esta cuestión que fue otra grieta. Cuando vemos lo que se conoce como la edad de oro del país, la tenemos que ubicar prácticamente entre 1890, 1900 y 1930. En ese momento el PBI agrícola estaba alrededor del 30% en la participación del PBI total del país. Y fíjense la tendencia, que esto es bastante claro a medida que se va desarrollando una economía más basada en servicios y otro tipo de actividades, las actividades productivas, y en este caso las actividades agro, van disminuyendo. Pero veamos la otra parte,
¿qué es esto, no? Acá la redibujé más o menos arriba, que también es del mismo trabajo de Reca, cómo fue la participación de ese PBI agro repartido entre lo que era cultivo de granos y ganadería. La línea amarilla representa lo que es cultivo de granos, ¿no? Perdón, ganadería. Y la línea negra que va subiendo cultivo de granos. Fíjense que hay todo un periodo donde se desarrolla toda la agricultura de granos, todo un periodo donde más o menos comparten mitad y mitad, y después un quiebre que lo podemos más o menos ubicar en lo que fue la Revolución Verde sobre finales de los 60, que generó el principio de la expansión territorial de la agricultura de cultivo, producto de cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, y hoy estas tendencias más o menos se mantienen. Después vamos a ver cómo siguieron. La cuestión de esto, y viendo, analizando un poco toda esta historia, eh, arranca en todo este periodo, y sobre todo situado a partir de 1930, toda esta cuestión de la migración del modelo agroexportador al de sustitución de importaciones o la proindustrialización. El tema que en ese momento todavía en nuestro país, y tal cual sigue pasando, que después lo vamos a ver, el sector que permanentemente transfería recursos para desarrollar las otras actividades incipientes, industriales, fue la agricultura y la ganadería. Entonces ahí arranca todo, desde 1930, todo un esquema de transferencia de valor desde el sector agro hacia los otros sectores económicos del país. Entonces, básicamente, todo esto se instaló y se instaló como idea y como cultura, y lo seguimos viendo, como les decía hoy, en nuestro país, entre estos dos modelos, ¿no? El modelo de desarrollo agro, donde en ese modelo, o en el desarrollo industrial, que fue el modelo de desarrollo europeo, donde se consideraba a la agricultura y a la ganadería como actividades obsoletas, básicas, rudimentarias, que no generaban desarrollo, que no generaban empleo de calidad, y un montón de otras cuestiones que hacían mirar hacia un mundo, como se llamó al mundo desarrollado, un mundo industrializado. Fíjense que lo que les quiero mostrar acá ya son más números más duros, y esto es bastante reciente. Esto es transferencias de recursos del sector agro al resto de la economía. Y acá lo que se ve en el gráfico de la izquierda es el aporte gubernamental de todos los países del planeta al sector agro como porcentaje del ingreso bruto del sector. La línea azul es Argentina, la línea roja es el cero. O sea, y esto está, básicamente lo que está diciendo en este punto, por ejemplo, 2008, es que el gobierno hizo al sector un aporte negativo equivalente al 50% de los ingresos del sector. Esto es un privilegio que nos damos únicamente con Vietnam y la India, que son las únicas dos líneas que están por acá abajo. Todo el resto de los países del mundo, digamos, del resto del mundo, subsidian la actividad en mayor o menor medida. Y en el gráfico de la derecha estamos viendo exactamente lo mismo, pero como aporte relativo al PBI del país. Y acá lo que se ve es que básicamente en estos puntos el sector generó el equivalente a un aporte al PBI del país del orden del 3,5-4%. Entonces, esto tiene que ver con por qué el sector y la ganadería en particular está amenazada y también está en crisis. Entonces, ¿cuáles fueron las formas que se inventaron o que nos inventamos para hacer la transferencia de recursos del sector agro? Intervención del mercado de diferentes formas, control de precios, cierre de exportaciones, diferencial de tipo de cambio y derechos de exportación. Básicamente esas son las principales. Entonces,
Hoy estamos discutiendo, y de hecho, ante un eventual cambio de gobierno inminente en unos días, el tema de la bioeconomía. Y acá se planteó básicamente dos modelos, que es eh, dejar de apoyar o no permitir el desarrollo de, el negocio agro dentro del país, en contraposición de lo que fue la justicia social. Y esto también lo explicaba Pablo Garchunov y Roy Ora en cómo fue toda esta cuestión, la evolución en nuestro país, donde en principio se genera este problema y esta disyuntiva de que gran parte de lo que produce el sector agro es comida. Y lo que nos ha pasado es que no hemos, como país, no le hemos encontrado la vuelta para generar el crecimiento y el desarrollo suficiente para que mucha gente pueda acceder a esa comida. Entonces, acá nos planteamos esta falsa disyuntiva entre ¿qué hacemos? ¿Generamos valor con uno de los sectores más competitivos de nuestra economía? ¿Promovemos eso o restringimos ese desarrollo para tener comida barata para gente que no la puede pagar? Fíjense cómo ha sido la tendencia, esto son datos basados en, del Banco Mundial. Eh, Algunos de los datos que les estoy mostrando y que están en inglés también tienen que ver con un trabajo de consultoría para el Banco Mundial con el que estuve trabajando en el último tiempo. Eh, y fíjense cómo ha sido la evolución desde 1990 a la fecha de la pobreza en el mundo, ¿no? La tendencia tremenda de disminución de la pobreza. Si nosotros vemos esto en Argentina, si lo vemos en este caso desde 1980, acá la hiperinflación, toda la época del 1 a 1, acá la línea de corte de la pobreza es $15 por día por persona, no tenemos la misma tendencia. De hecho, si la analizamos con los datos del INDEC, del 2016 a esta parte, y estos son todos los distritos que releva el INDEC, los puntitos de acá abajo es Cava, es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los puntitos de acá arriba, esto es Concordia, Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero. Fíjense cómo es el nivel de pobreza de nuestro país. Entonces, acá surge otro problema, y surge otro problema que atenta directamente contra el negocio ganadero. Y esto lo explicó acá de vuelta, me baso en el historiador, en Roy Ora, en un artículo que salió bien interesante, hablando un poco de esta disyuntiva. Pero fíjense esto, ¿no? Estamos en una situación de país donde nuestros políticos, eh, casi que el único activo político y social al cual más o menos se puede referir es la posibilidad de ver fútbol o de comer asado. Y de hecho hacen campaña con eso y generan cultura y mensajes. Y de hecho pasamos del spot publicitario y no estoy haciendo referencia a ningún partido en particular, estoy haciendo referencia a toda la política, ¿no? Donde mostraba la parrilla vacía, abandonada y toda llena de cosas, y que mostraba la imposibilidad de comer carne, a cosas como esto del mote de los asados de polenta o las chicaneadas vía redes sociales con el precio del asado y con el acceso a la carne. Entonces se transfirió esto en un activo político, un negocio que debería ser un negocio central o un negocio, lo que se llama un core business de nuestro país, se transforma en un activo político y se transforma en un activo social y se transforma culturalmente en esto que es nuestra pasión, por un lado, en algo con el cual nos creemos que tenemos derecho a consumir muchísima carne y que esa carne sea buena y barata, ¿no? Y que prácticamente hoy sea más fácil para un político hablar del consumo de carne que del crecimiento del PBI o de la tasa de incremento de empleo real y genuino, ¿no? Entonces, esos son nuestros indicadores hoy.
Y eso nos pone en un problema. Por eso la ganadería está amenazada y por eso la ganadería está en crisis. Fíjense que acá lo que les estoy mostrando es la serie, esto fue la transferencia de valor del sector ganadero al Estado, y en este caso de la última parte, que es de la industria y de la industria exportadora, ya sea eh, por diferencias de tipo de cambio, que son las barras amarillas, o retenciones, que son la partecita naranja, ¿no? Y la línea roja como porcentaje del valor bruto total exportado. El año pasado, 2022, del total de las exportaciones de carne se transfirió al Estado el 50% del valor bruto total, ya sea diferencial, digamos, vía diferencial de tipo de cambio o por derechos de exportación. Y esto, la realidad es que lo discutimos varias veces entre las posibilidades de decir, bueno, ¿cómo se hace de otra manera? Y la verdad que es bastante difícil, y para eso están acá la gente de UCEMA y la gente que estudia macroeconomía, y no es mi especialidad, pero sí sé que lo que se transfirió el año pasado, haciendo una cuentita muy simple, equivalía a 13 millones de raciones de carne de 50 kilos de carne, que es más o menos el consumo total de carne del año pasado del argentino promedio. O sea que si en lugar de cobrarlo en impuestos, la preocupación hubiese sido la alimentación de los sectores más vulnerables del país, se podrían buscar otros caminos y otras herramientas y dejar a su vez esa generación de valor dentro de la cadena. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, acá es lo que eh, la cruda realidad de ver nuestras tendencias de largo plazo nos impide muchas veces con nuestra emocionalidad de nuestra coyuntura, que nuestra coyuntura es cada vez más corta, ver de lo que está pasando. Y lo que está pasando es esto, lo que está acá arriba es la tendencia, la evolución de la curva de consumo de carne por habitante año. La parte de arriba es carne de vaca, la parte de abajo es carne de cerdo, y la parte del medio es carne de cerdo, y la parte de abajo es pollo. Y esto es un análisis simple de series temporales proyectadas, en este caso, en función a la tendencia de los últimos años. Un ejercicio con modelos bastante sencillo. Pero fíjense lo que está pasando, ¿no? Venimos de consumir casi 90 kilos por habitante año a principio de los 80, y hoy estamos en el orden de los 45, 46 kilos. Y esta tendencia arranca hacia abajo bastante fuerte en esta línea de acá, que fue el 2008-9 y las consecuencias. Este 2008, esta línea de trazo que está en el medio, es la liquidación de esas 12 millones de cabezas, producto de una combinación de sucesos que generó ese evento de liquidación. La primer, digamos, la primer variable determinante de todo esto fue el cierre previo de las exportaciones y la intervención del negocio, donde se pusieron precios máximos y se achicó artificialmente la demanda, sacando a todo un mercado de exportación, y obligando a volcar todo lo producido en el mercado local. Y eso no fue lo suficientemente nocivo por sí mismo, porque en ese momento el país crecía, y crecía bastante. Sin embargo, los márgenes o los resultados del negocio se achicaron bastante, y cuando llegó la sequía del 2008-2009 no había reservas ni forrajeras ni de valor para sortear eso. Eso generó esta caída de stock, y la caída de stock generó una caída de producción. Y esa caída de stock todavía no la hemos recuperado totalmente, y todavía el sistema quedó resentido. ¿Qué es lo que viene después de una liquidación? Una retención. Después vamos a hacer referencia un poquito a esto de los ciclos ganaderos. Pero productivamente esta tendencia viene a la baja. Si nosotros seguimos así, en poquito tiempo no vamos a poder ni siquiera sostener estos 45 kilos de consumo que estamos
digamos, consumiendo actualmente. Este es el escenario tendencial, el escenario de business as usual, digamos, lo que pasaría si todas las variables siguen más o menos del mismo sentido. ¿Qué pasa con el cerdo y el pollo? El cerdo viene creciendo y sigue creciendo, y tanto el cerdo como el pollo son beneficiarios de, y también lo es el feedlot, por, digamos, por una cuestión, eh, si se quiere, de uso de insumos, es beneficiario de las retenciones a los granos y de la competitividad, si se quiere, espuria, que también genera el tema de tener granos que no se vendan a precio internacional completo y que eso nos permitan engordar algún animal, ya sea vaca, cerdo o pollo, a partir de maíz y soja. Entonces, y esto permitió que estas industrias se desarrollaran y ocuparan el lugar que dejó la carne vacuna, ¿no? Sin embargo, con el pollo se llegó a una asíntota, que es lo que está pasando acá, de la cual es muy difícil mover el consumo, aún bajando precios. Y esto es algo que nos dice la industria del pollo permanentemente, ya no saben cómo hacernos comer más pollo. Lo disfrazan con los nuggets, con las hamburguesas, con las patitas, con lo que sea, y es muy difícil pasar la barrera de los 50 kilos de consumo de pollo. No así el cerdo, que está en expansión, pero que hoy no es lo suficientemente competitivo en cuanto a precio respecto de la carne vacuna, por lo cual la relación de sustitución de carne vacuna por cerdo no está teniendo la total, digamos, la velocidad que tuvo en otros lugares del mundo. ¿Cuánto valor genera la cadena y cómo se distribuye? Bueno, algo les conté al principio, pero veamos esto que básicamente es el valor bruto, toda la facturación final, descontando cueros y menudencias, solamente carnes, y las barras azules oscuras representan la parte del valor que queda dentro de lo que es la ganadería, el sistema de producción del animal, y la de celeste más clarito representa la parte del valor que está quedando dentro de la industria. Fíjense que cuando teníamos una oferta fenomenal de Hacienda, el balance entre el valor generado entre la industria y la producción estaba completamente del lado de la industria. Y esto se fue acomodando y se fue acomodando en un equilibrio diferente a partir de esta caída en la oferta, ¿no? Entonces, ahora, hemos tenido años en que todo el sector generó 4.000 millones de dólares, hemos tenido años en los cuales todo el sector generó 16.000, y años como el año pasado, que por una situación de precios internacionales extraordinaria, también volvimos a generar 16.000, pero que veníamos generando alrededor de 12.000 millones de dólares. Esto es todo el valor que genera el sector. ¿Cómo a su vez es la distribución o el market share de esto entre consumo y exportaciones? Bueno, rojo es exportaciones, uy, acá abajo me quedaron medio feos los años, disculpa por eso, y celeste es lo que genera el consumo doméstico. Entonces, ustedes verán acá que básicamente la gran proporción de lo que genera de valor dentro de esta cadena el negocio está generado por el consumo doméstico. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, básicamente cuando vemos esto analizado a escala de cadena, lo que vemos acá es el Producto Bruto en dólares a nivel de país, y lo que vemos acá es el valor bruto generado por toda la cadena, y lo que vemos es que hay una correlación fuertísima, o sea, lineal y muy fuerte y positiva. O sea, que esto dice que cuando al país mejor le va, o sea, cuando al país tiene un PBI más alto, el sector también factura más, ¿sí? Y cuando lo vemos solamente separando lo que es industria de consumo de la industria exportadora, esta correlación se hace aún más fuerte. Y si la separamos y analizamos solamente la correlación entre las exportaciones y el valor generado por la cadena, esta correlación es bastante más débil. O sea que dependemos muchísimo del consumo local.
Si lo analizamos no solamente como cadena, si lo analizamos ahora a nivel de ganadería, del valor generado por venta de animales, ya no de carne, tiene un comportamiento similar, pero se hace un poco más fuerte el peso de las exportaciones. Ahora bien, ¿y esto por qué es así? Bueno, tiene que ver por dónde se fija el precio de paridad de la carne. Y el precio de paridad de la carne, más allá de los mensajes digamos, que salen y que tienen que ver con muchas de las teorías por ahí de generación de precios en función a los costos, que la realidad que tiene bastante poco que ver, el precio de la carne se fija en este acto. Cuando la señora o el señor va a comprar la milanesa para el comer durante la semana o el asado para el fin de semana o la carne para el guiso y ve lo que tiene en la heladera y ve los precios y elige comprar y elige pagar. Y el señor que está del otro lado sabe qué es lo que está vendiendo, compró una media res, quiere tener un margen y va testeando qué precio le puede poner a esta carne. Eso, digamos, especialmente en un contexto como el nuestro, donde prácticamente del 2007 a esta parte hemos empezado a convivir de nuevo con esto que es nuestro flagelo actual, que es la inflación, ¿no? Entonces, en este acto se fija el precio de la carne. ¿Y qué tiene de importante esto? Bueno, cuando vemos acá abajo el precio de la carne minorista, expresa la variación, representa o explica la variación del precio del novillito promedio arriba de un 80%. O sea que el precio de la carne minorista en el consumo doméstico explica en gran medida el precio de la hacienda, ¿sí? Entonces, y este es un tema porque justamente tiene que ver básicamente por a dónde va a parar la carne que se produce, quién es nuestro principal cliente, nuestro principal consumidor y cuánto puede, cuánto está dispuesto a pagar. No así, no pasa lo mismo con los granos. Cuando vemos digamos, cuando vemos el análisis de, por ejemplo, el efecto de las retenciones o los derechos de exportación en el precio de la carne y en el precio de los granos, tienen un comportamiento totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el precio de los granos se define en Chicago o en Rotterdam como precios internacionales. Y esos precios no los podemos intervenir, no podemos ponerles precios máximos, son precios de referencia y como la mayoría de los granos que producimos se exportan entre el 50, el 70 o el 80% del total producido, el precio de paridad es el precio externo, no el precio interno. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, al poner retenciones, las retenciones básicamente en cuanto a granos y en cuanto al efecto que tienen los granos, hace que se traduzca en un precio menor para el consumo doméstico. ¿Por qué? Porque las retenciones quedan básicamente entre lo que paga el mercado exportador y lo que recibe el exportador. Pero ¿qué pasa qué pasa con la carne? La realidad es que la carne, el industrial que procesa la carne y que va a exportar, en realidad lo que tiene que resolver es cómo integra toda una media res de la mejor forma posible. Y el precio de paridad, como lo pone el mercado interno, no puede trasladar el efecto de las retenciones en un precio menor para comprar ese novillo. ¿Por qué? Porque tiene que competir con el carnicero del pueblo. Entonces no puede trasladar el impacto de las retenciones. Entonces el efecto de las retenciones en lo que es mercado de exportación de carnes tiene, digamos, un impacto completamente distinto a lo que es en el mercado de granos. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pese a digamos, pese a las retenciones, el negocio de los granos es un negocio que tiene la cartera de insumos o de costos dolarizadas,
casi 100% dolarizadas, y los productos también dolarizados. Y en todo este contexto de nuestro descalabro macroeconómico del último tiempo, le ha dado una ventaja competitiva sobre la ganadería, que si se acuerdan, cuando veíamos la imagen de cómo se repartía el PBI agrícola entre ganadería y agricultura de RECA, a partir de la Revolución Verde, bueno, siguió esa tendencia. Y esa tendencia la podemos ver en diferentes imágenes. Esto es analizando los últimos dos censos nacionales agropecuarios, como por ejemplo en región pampeana cambió del 2002 al 2018, cómo cayó la superficie ganadera. Todo esto que falta acá es una pérdida de superficie ganadera. En Patagonia pasó lo mismo, pero ahí el efecto de las hectáreas es mucho menor, porque digamos, la receptividad ganadera de la Patagonia es menor, y acá lo que pasó no solamente es que hubo menos superficie que no se trasladó a agricultura, sino que hay menos ganaderos, hay menos explotaciones ganaderas. Pero, por ejemplo, tenemos casos parecidos en NOA, y esto se sigue acentuando, ¿no? O sea que hay una tendencia de transferencia de superficie ganadera a superficie agrícola. Y acá podemos hablar de grieta o podemos no hablar de grieta, porque en definitiva el 60%, poquito más, de las unidades productivas de nuestro país son mixtas. Entonces, acá no es una cuestión que hay una lucha entre la agricultura y la ganadería, y hay un bando de los buenos y de los malos, y de una grieta, sino que hay un manager ahí, un decisor, un dueño que está priorizando o sea, ponerle más fichas o más costos o más capital de trabajo a un negocio que al otro. Y entonces está haciendo un uso distinto de los recursos. Cuando vemos la evolución, estos son datos también de la Secretaría actual, ex ministerio, fíjense, esto es la superficie total de cultivos, cómo fue evolucionando en el área central del país, en Cuyo, en NEA, en NOA y en Patagonia, y cómo evolucionó el stock ganadero. Esta caída que se ve acá es la liquidación que yo les decía. La región central es básicamente la pampa húmeda. Cuyo, además de la región de riego de Cuyo, tiene como lugar importante, porque en nuestro país se definió Cuyo a una parte de San Luis, una partecita de La Pampa, y con lo cual en realidad esto, cuando hablamos de Cuyo, no estamos pensando solamente en Mendoza, San Juan y en Vino, sino que estamos hablando de la región peripampeana. Y vemos lo mismo, una explosión en este momento, una explosión de la superficie agrícola y una caída del stock ganadero. NEA se ve más estable y más estable. NOA también un crecimiento fenomenal en cuanto a áreas de cultivo, que venía acompañado hasta no hace mucho con también un incremento en el stock vacuno, ¿no? Y ahora si lo tuviésemos que analizar al 2023, sobre todo en los últimos 2 años y desde la última intervención fuerte del mercado de exportaciones, que fue mayo del 21, esta tendencia sigue creciendo, o sea, se siguió pasando superficie ganadera, superficie de cultivo y con una velocidad fenomenal. Entonces, esta es otra amenaza. Y es otra amenaza que hace que si la ganadería no recupera competitividad frente a otros negocios, los mismos decisores, los mismos dueños de los campos, los mismos empresarios van a priorizar actividades que estén dolarizadas, van a priorizar actividades que tengan fijación de precios en el exterior y que sean menos susceptibles de intervención versus la ganadería. ¿Qué particularidades tiene la ganadería como industria? Cuando vamos, algo yo les comenté hace un ratito, pero cuando vemos una industria, por ejemplo, la industria automotriz, nos llegan autos, que hoy podemos hablar de cadenas de valor global, nos llegan autos, nos llegan cubiertas, transmisiones, bobinas de chapa, entra todo a un proceso, gastamos energía, trabajo y sale un auto. Eh, Cuando vamos a la ganadería, tenemos, para empezar, que la fábrica es lo mismo que el producto. Y este ya es un tema. Y en lugar de que llegue en partes y armar el producto, acá llega el producto y lo desarmamos.
y tenemos que integrar con todas estas piezas el mejor negocio posible. O sea, que funciona al revés. O sea, es como que llega el auto, nosotros lo desarmamos, y de ahí tenemos que encontrarle el mejor precio a cada parte. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que si nosotros queremos tener mucho producto de este lado y afectamos la fábrica, condicionamos no solamente el presente, sino el futuro. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante bastante tiempo. Acá lo que vemos desde 1895 es cómo ha sido la evolución del stock ganadero, y acá en estas líneas son todos eventos de liquidación. La última liquidación grande, o sea, caída del stock, fue acá entre lo que se ve 2008-2009 y la recuperación posterior. Pero fíjense cómo vienen estos saltos. Esto, acá yo les hice un ejercicio bien simple para modelizarlo. Esto hay un autor que es de apellido Rosen, o Rosen, en realidad, que trabajaba en ese momento para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que explicó esto que se llama los ciclos ganaderos. Y en este ejercicio yo lo que les quería mostrar es un modelo dinámico bastante simple, que explica, por ejemplo, en este caso la línea roja es el stock ganadero, la línea verde es la faena o la producción de carne y la línea celeste es el comportamiento del precio. Entonces, cuando uno faena más allá de la producción, el stock cae. Y cae hasta un punto en el cual esta oferta se retrae y hace que venga lo que se llama la fase de retención. Cuando viene la fase de retención, la faena viene cayendo y sigue cayendo hasta un piso. Cuando la faena tiene tendencia a la baja, los precios van subiendo. Cuando la faena tiene tendencia a la suba, los precios van bajando. Y esto es la histórica y es lo que nos ha pasado en Argentina. Cada vez que hemos metido mano e intervenido en el sistema para generar artificialmente una oferta extraordinaria de carne, lo que vino después fue un ciclo de retención. Actualmente estamos viendo de vuelta un esquema de administración, de cierre, de cupificación de exportaciones, sumado a un evento climático que fueron 3 niñas seguidas con una sequía fenomenal, que generó una faena extraordinaria. Y eso, pese a que cuando la vamos a comprar la carne, no nos gusta pagar lo que estamos pagando, la realidad es que todavía ese precio sigue siendo barato para las condiciones internacionales y sigue siendo barato por una condición de oferta extraordinaria. ¿Bien? Si lo vemos históricamente, todas las áreas rojas son momentos en los cuales la faena, o sea, lo que le sacamos al sistema, fue mayor a lo que produjo el sistema. O sea que eso comprometió el stock futuro y la producción futura. Y lo que vino después fue una recomposición del negocio con una reestructuración del rodeo y la recomposición de la oferta. Entonces, esto ha sido un poco nuestra constante y nuestra historia. Cada vez que, digamos, históricamente el gobierno pudo meter mano al sistema, generó una de estas áreas rojas condicionando la oferta futura. ¿Qué pasó de esa oligarquía ganadera de la cual tanto planteó en esta disyuntiva o en esta grieta de Sarmiento versus Mitre? Y en este imaginario popular de que la ganadería está en manos de grandes terratenientes o de los dueños de los araderos de 1850. Bueno, la realidad es que los números no dicen eso. Cuando vamos a ver hoy, fíjense, por provincia, estos son datos del último censo, la cantidad de establecimientos que tienen entre 1 y 100 cabezas, que son las barras azules más oscuras, o entre 101 y 500, que son las que le siguen, y 500 y 1000.
Estamos hablando en general para nuestro país de que un negocio ganadero, para que sea un negocio ganadero de pasto, no hablando de cría, sino hablando por ahí de invernada, algún negocio más intensivo, casi que la unidad económica del negocio tendríamos que ponerla alrededor de 1.000 cabezas hoy. Entonces, prácticamente el 90% de los sistemas y de los productores del país hoy son pequeños productores. En algún caso podemos plantearlos como medianos, pero para nuestra estructura de costos y de ingresos, casi todos están muy cerquita o por debajo de la línea de subsistencia. Y la mayoría de ellos subsiste, como les decía, porque tienen otra actividad. Ya sea porque son productores mixtos, entonces esto en realidad está generando alguna otra sinergia con alguna otra, digamos, actividad del modelo. La solución para ganadería, bueno, nos aventuramos a hacer algunas propuestas en algún momento y tienen que ver con entender por qué esto es interesante para el país. Lo primero es que, ¿se acuerdan que hablamos de las tres carnes? Bueno, esto es un índice de competitividad relativa que lo que mide es la proporción de las exportaciones de la cadena de valor dentro del país sobre las exportaciones totales, dividido lo que exporta esa cadena a nivel mundial sobre el comercio total del mundo de ese año. Entonces, esto da una idea de competitividad relativa de cada una de las cadenas de valor y esto lo calculé en función a datos de la Organización Mundial de Comercio para los últimos años. Y este índice tiene el mismo valor para todas las cadenas. Fíjense que cuando hablamos de ganadería de carne, este índice va más o menos entre 2, 3 y casi 18. Cuando hablamos del sector porcino, va entre 0 y 0,12, ni siquiera llega a 1. ¿Sí? Y cuando hablamos de lo que es las exportaciones de pollo, va entre 0 y 2,5. Entonces, ya, o sea, acá sacándonos únicamente el corazón ganadero que uno tiene y la emocionalidad y la subjetividad por gustarnos tanto la actividad que uno desarrolla, cuando vemos los análisis, la realidad es que la competitividad para exportar de la carne vacuna es de 100 a 1.000 veces mayor que las otras carnes, ¿no? De 10 a 1.000 veces mayor que las otras carnes. Entonces, si tuviésemos que decidir promover alguna exportación de alguno de estos sectores, claramente hoy la que primero deberíamos mirar como país es la carne vacuna. ¿Qué otra cosa tiene? Y esto tenía que ver con los datos que mostraba o con las cosas que contaba Marcos al principio. Cuando vemos, por ejemplo, un benchmark o un análisis comparativo en este caso, de tasas de destete de sistemas CREA, que son los box plot que están en verde, comparados contra los mismos indicadores de los sistemas totales, o sea, incluidos algunos de los sistemas CREA que no los podemos identificar porque son datos oficiales. Fíjense que la brecha de productividad es fenomenal en algunas regiones. Y estos son márgenes de mejora que también podemos generar para producir más, ¿no? Ahora, para producir más tiene que haber mayor demanda, tiene que haber incentivos. Si no, lo único que vamos a lograr en este caso es incrementar costos por ahí más allá de los óptimos de eficiencia marginal y sin tener ningún beneficio. ¿Qué otro mensaje quería darles? Sobre todo para los que no están tan vinculados con la actividad ganadera. La actividad ganadera hoy ya no se trata ni de los saladeros, ni de los latifundios, ni de la oligarquía ganadera, como ya les mostraba recién, sino que hoy la actividad ganadera se ha vuelto muy compleja. Y muy finita. Y hoy se trabaja muchísimo en genética, ya no hay que ir a cazar las vacas hay que producirlas.
hay que invertir en genética para tener buenos resultados. Esto que está acá abajo, por ejemplo, son comederos inteligentes que leen a cada uno de los animales y están midiendo permanentemente cuánto consume cada uno de estos toros para saber cuál es más eficiente y rankear después la genética que vamos a usar en función de la eficiencia de conversión de alimento en carne. Tampoco se trata de salir a cazar las vacas por la pampa húmeda. Hoy ya tenemos un jugador que es central en nuestra oferta, que son los sistemas intensivos o el corral, y que están atados a los granos. Y en cuanto a la gestión de los sistemas ganaderos, pastoriles y sobre todo los sistemas más intensivos vinculados a ganadería en suelos agrícolas y que compiten justamente con los cultivos de granos, hoy tenemos herramientas, por ejemplo, como la gestión satelital del forraje, o otro tipo de herramientas como lo que es hoy nuestra aproximación a la Big Data ganadera a partir de las caravanas electrónicas y los sistemas RFID. Que hace que hoy empecemos a tomar decisiones basadas en miles y miles y miles de datos. Y por otro lado, tampoco hoy estamos vendiendo carne salada ni cuero, estamos vendiendo cada vez productos más sofisticados y más segmentados, envasados al vacío, cada vez con más certificaciones e información y cada vez con mayor demanda de trazabilidad, porque tenemos clientes cada vez más complejos y que demandan carnes cada vez más diversas. ¿Cuál es el potencial productivo, económico para la cadena de valor? ¿A dónde nos puede llevar y qué puede producir? Bueno, lo que les decía, esta es nuestra situación actual, algunos de estos números ya se los pasé y ya los vimos, y si simulamos esa tendencia que iba para la baja, que es el escenario tendencial, nuestros números pasarían a ser algo parecido a esto. Perder algo así como 40 o 50 mil establecimientos ganaderos, no menos de unos 100, 120 mil empleos, en lugar de generar 14, 16 billones de dólares de valor agregado, volver a los 5, 6 o 7, exportaciones por 1.5 en lugar de por 3 a 3,5, producción de carne en lugar de 3 a 3,2, volver a 2,5 o 2, parecido a la etapa de retención, una eficiencia de stock, que es un indicador de los más importantes de producción de alrededor de 35 o 40 kilos por cabeza por año, y con un consumo, como ya les contaba, del orden de 20 a 25 kilos de carne por habitante año. O tenemos la opción alternativa, que es revertir esta tendencia, mantener los productores que actualmente tenemos, pero generar mucho más empleo. Hoy nuestras estimaciones son por lo menos del orden de 600 a 700 mil empleos más, independientemente, digamos, no lo sabemos porque no sabemos si la relación entre volumen producido y demanda de empleo va a cambiar esas eficiencias técnicas por incorporación de nuevas tecnologías, pero sí sabemos que podemos ir a duplicar el valor bruto generado por la cadena y más que triplicar el valor bruto de exportaciones. Y esto generándolo a partir de incentivos positivos para la cadena que nos permitan exportar bastante más y mantener el consumo actual. Hicimos un repaso de dónde venimos, las ideas, cómo llegamos hasta acá, algunas tendencias, la competencia entre ganadería y agricultura por tierra, por dinero y por recursos, el efecto de las intervenciones, los ciclos ganaderos, y quería cerrar básicamente con esto. Hoy el potencial del negocio y el potencial de la cadena es fenomenal y es algo que tiene músculo y que tiene músculo para arrancar rápido en una recuperación del país, ¿no? Y de acá radica, más allá de lo que a mí me guste esta actividad, entre tantas otras que también me gustan, más allá de lo que a mí me guste, creo que es uno de los negocios para mirar con mucho cuidado, como los hay otros, no es el único, pero creo que es una de las alternativas y creo que es una de las primeras 5 alternativas para generar de vuelta un camino de desarrollo. Y lo que quería
también transmitirles con estos últimos mensajes es que hoy no estamos hablando de industrialización versus agriculturización. Hoy la agricultura es una actividad económica hipercompleja, hiperdesarrollada, que demanda tecnología de último nivel, robotización, Big Data, inteligencia artificial y un montón de cosas. No es la agricultura de ese modelo agroexportador que estudiamos en el colegio cuando estudiábamos historia y que peyorativamente nos decían país agro versus país industrializado. Entonces, creo que uno de los caminos va por este lado. Muy bien, ese era el mensaje que tenía para compartir con ustedes y quedo disponible para el intercambio final. Gracias, Marcos, y gracias a todos. Bueno, muchas gracias, José, por una excelente presentación. Yo voy a cerrar con algunos pocos minutos, algunas consideraciones, para de alguna forma reiterar algunas cosas que dijo José y por ahí agregar alguna cosita, pero dada que estamos un poquito urgidos de tiempo, no voy a extenderme mucho. No sé si ahí están viendo el PowerPoint, sí, ¿no? Todavía no, Marcos. ¿No lo ven? Mirá. A ver. A ver. Bueno, hay algún problema acá. Ahí, Marcos, no sé qué es lo que está pasando, pero probablemente ponerlo en modo presentación al PowerPoint y después compartir la pantalla que está en modo presentación. Eh, está bien. Un momentito. ¿Ahí lo están viendo ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, como le dije, voy a hacer un par de comentarios nomás. Antes que nada, yo no soy especialista en producción animal, así que los comentarios míos es un poquito una visión de afuera, ¿no? Eh, Ahora están viendo unos gráficos que estoy mostrando. Pregunto porque estoy un poquito confundido. Sí, estamos viendo el de Bueno, para cambios mí, en precio de la tierra. como mencionó José, un tema central acá es el cambio en precio de la tierra, ¿no? Eh, el precio de la tierra en Argentina ha aumentado considerablemente. Acá tenemos en el gráfico de la izquierda eh, el cambio en precio de la tierra entre la década del 90 y la actualidad, en cuatro zonas, perdón, y vemos que, bueno, la tierra, esto en dólares constantes, ¿no? El precio de la tierra se ha más que duplicado en la zona maicera y en las otras zonas aumentó todavía más, llegando a triplicarse en la zona de cría. Obviamente, ¿por qué aumentó el precio de la tierra? Y cambio tecnológico que aumentó la productividad de la agricultura. Entre otras razones, entre una de las razones importantes es la siembra directa que permitió reducciones de costos, más la genética, más el manejo. Así que fíjense en el cambio de precio de la tierra, entre 2,5 a 3 veces en el lapso de estos 30 años, o estos 20 años,
y las tasas anuales de aumento, en el gráfico de la derecha, en la zona maicera 4% por año, en la zona de cría 5% por año. Bueno, este aumento del precio de la tierra obviamente impacta sobre la ganadería. Cuando un factor de producción se encarece, hay que buscar formas de amortiguar ese encarecimiento, ¿no? Fíjense en que la tierra aumentó no solamente en las zonas tradicionalmente agrícolas, sino en este caso en la zona de cría, que inclusive aumentó más en la zona de cría que en las otras, posiblemente porque las nuevas tecnologías proporcionalmente impactaron más en esta zona, porque permitieron hacer agricultura donde antes no se hacía, ¿no? Por lo menos en parte. Entonces, acá tenemos un primer punto a tomar en cuenta. Los cambios que José mencionó, que podemos enfatizar, son, bueno, la superficie agrícola en los últimos 30 años se ha duplicado, la superficie ganadera se redujo en 30%, el stock de vacuno en pradera pampeana se redujo entre el 20 o 30%. Fíjense que la reducción de stock vacuno ha sido similar a la reducción de superficie ganadera. Ahora, acá hay un tema interesante que es que en la medida de que se retiró tierra de ganadería para asignar la agricultura, la tierra que resta en ganadería es de menor calidad que la que había antes. Entonces la ganadería de alguna forma está utilizando recursos que en promedio son de menor calidad que los que se utilizaban hace 30 años. Y este es un factor, me parece, que no ha sido analizado suficientemente. Esto implica que la ganadería hay que darle el crédito por el hecho de que está usando recursos de menor calidad de los que usaba hace 20 o 30 años. Los aumentos de producción de agricultura han sido mucho más que los de ganadería. La producción agrícola se ha multiplicado por 4 en 30 años o por 5, mientras que la producción ganadera ha aumentado poco. Si miramos faena, por ejemplo, los aumentos son muy, muy reducidos. Y esto implica que este aumento del precio de la tierra implica, bueno, que por un lado la tierra se reasigna de la actividad menos rentable a la más rentable, de ganadería y agricultura, pero la tierra que permanece en ganadería eh, tiene que utilizarse de otra forma. Es decir, también hay que ahorrar tierra aunque la sigamos usando en ganadería, y eso implica que hay que reemplazar la tierra por otros insumos, por capital o por management. Ahora hay que inyectarle más capital y management a esta tierra. Ahora, las estadísticas agregadas parecerían mostrar que la productividad de la ganadería ha aumentado poco. Los trabajos que hizo Daniel Lehmann muestran que la productividad de la ganadería aumentó menos que la mitad que la productividad de la agricultura. La agricultura aumentó entre un 2,5 y 3% anual, mientras que la ganadería aumentó en más o menos 0,8% anual, es decir, la productividad, el producto en relación a la cantidad total de insumos, ¿no? Es una diferencia muy, muy grande. Yo me pregunto si las estimaciones agregadas de productividad de la ganadería no están subestimando el aumento de productividad, porque como decía José, se han incorporado muchos cambios en la producción ganadera. Entonces sospecho que la productividad de la ganadería ha aumentado más que lo que las estadísticas oficiales muestran, por lo menos en parte la ganadería. Es muy rápido, bueno, ha aumentado el uso de algunos insumos, por ejemplo, el pastoreo rotativo, ¿no? Ahí tenemos en el gráfico de la izquierda, en el eje horizontal, cómo de agrícola es un determinado partido o departamento, qué importancia tiene la agricultura en relación al total del partido, y en el eje vertical, qué proporción de las empresas utilizan pastoreo rotativo. Bueno, aunque hay una gran variabilidad, sin embargo se ve una relación positiva. Partidos más agrícolas utilizan pastoreo rotativo, que es una técnica importante en algunos establecimientos, que los partidos menos agrícolas. Así que mayor precio de la tierra lleva a mayor intensidad. El uso de reservas forrajeras, bueno, acá solamente está el periodo 2016 a 2022, pero hay una tendencia creciente. Si extrapoláramos hacia atrás y nos fuéramos al 2000, posiblemente llegaríamos a la cantidad de hectáreas con reservas forrajeras,
tal vez es menos que 1 millón, mientras que en la actualidad alcanza los 2,5, casi 3 millones. Esto es ganadería vacuna y tambo, bueno, más o menos la mitad es ganadería vacuna y la mitad tambo, pero básicamente hay una intensificación en los sistemas de producción. Esto lo voy a saltear. Voy a hacer dos últimos comentarios. Hoy estaba mirando unos datos de la revista Márgenes Agropecuarios y una de las páginas muestra modelos de producción en invernada y para mi sorpresa, antes mostraban un solo modelo de producción en invernada y ahora muestran 6 modelos que difieren en la intensidad de uso de suplementos, de fardos, de concentrados y por supuesto en la carga animal. Estos 6 modelos están representados por esos puntitos que ustedes ven. En el eje horizontal tenemos cuántos gastos son necesarios para producir $100 de ingresos, cuál es la relación entre gastos e ingresos, la cantidad de insumo por unidad de producto, ¿no? La cantidad de gasto necesario para producir $100 de ingresos, y en el eje vertical la cantidad de inversión para producir $100 de ingresos, ¿no? Los gastos varían entre $70 y $100 para producir $100 de ingresos, mientras que la inversión varía entre 150 y $350 para producir $100 de ingresos. Entonces hay una gran variabilidad en los distintos sistemas de producción, en la intensidad de uso de factores, ¿no? En principio uno diría, bueno, me convendría tratar de elegir sistemas que requieran menos cantidad de gastos y menos cantidad de inversión para producir $100 de ingresos. Bueno, estos 3 sistemas que están acá, que son en principio los menos eficientes, porque necesitan más gastos y más inversión para producir $100 de ingresos, para mi sorpresa, estos 3 sistemas son los menos intensivos. Son los sistemas de menor carga y menor uso de insumos variables. Digo para mi sorpresa porque, como les dije, yo no soy experto en producción animal, ¿no? Yo soy economista agrícola, ¿no? Eh, pero los sistemas menos intensivos requieren más cantidad de insumos por unidad de producto, insumos tanto gastos como inversiones, que los sistemas más intensivos, que son los que están acá en este segundo circulito hacia la izquierda. Entonces, posiblemente esto ocurre, no sé, José tendrá la respuesta, porque los sistemas más intensivos logran una mucho mayor eficiencia de stock, que fue lo que José mencionó, mucho mayor aumento diario de peso, entonces la eficiencia es mayor porque se diluye el costo de mantener el animal, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Pero la pregunta que me hago yo es, si los sistemas más intensivos son más eficientes en el uso de factores que los sistemas menos intensivos, ¿cuáles son las razones que demoran la adopción de esos sistemas por parte de los productores? Y imagino yo, o mi hipótesis es que las razones son que los sistemas más intensivos requieren un management mucho más ajustado y además están sujetos a mayores riesgos de cambio de precios de los granos, cambio de precios de la hacienda. Entonces acá el tema que aparece es, bueno, podemos ir a sistemas más intensivos, pero esos sistemas más intensivos son mucho más intensivos, son más eficientes, podemos ir a sistemas más eficientes, pero estos sistemas más eficientes son mucho más intensivos en management y son sistemas más sujetos a riesgos de precios climáticos que los sistemas menos intensivos. Entonces acá, bueno, el management es un factor crucial y para cerrar, y hablando del mundo de los negocios, como mencionó José, las oportunidades de negocios están a donde existen brechas, a donde existen brechas de eficiencia, ahí es donde hay rentas para capturar para el que puede de alguna forma arbitrar esos diferenciales, ¿no? Bueno, con eso termino y si les parece tenemos algunos minutos para hacer preguntas, así que tal vez acá en el chat tengo algunas preguntas. La primera pregunta que tengo de Marcos, José, tengo, sí, tengo, ya que estamos, te comparto algo más, un bonus track. Esto es
indicadores de productividad y como tal cual los miramos nosotros, cuando hablamos, porque esto lo discutimos también en un momento en el cual decíamos, la ganadería no modificó su productividad. Y por ahí los indicadores que estamos mirando no son los adecuados, porque la realidad es que si vemos, por ejemplo, la duración media de la invernada, que es este valor, perdón, que me voy a poner el puntero de vuelta, en el año 2006, como una inversa sobre la tasa de extracción de machos, da 17,2 meses. En el 2020, la duración media de la invernada fue de 10,7 meses. La productividad, o sea, en este caso el peso medio de faena de los machos fue 2,38 y en este caso fue 2,50. O sea que si vemos el incremento de productividad del 2020 en las invernadas respecto del 2006, el incremento de productividad fue un 74%. Porque estamos Bueno, generando más carne con menos cabezas en menos tiempo, producto de eso que nos contaba, que tiene que ver justamente con la intensificación de los sistemas, producto de la liquidación anterior, y del rebote de precios que permitió incorporar mayor nivel de gasto y de manejo y de granos en los sistemas y acelerar esos procesos. Entonces, digo, porque si no queda el mensaje de que también, o sea, todo esto que se incorporó no tuvo efecto. No, sí tuvo efecto. Lo que claro, pasa es que se ve de claro. una forma distinta. Y por eso es que a mí me gusta analizar la dinámica de los sistemas, y ver qué viene pasando con todos los componentes en el tiempo, ¿no? Bueno, Sí, ese era el comentario. muy interesante y mucha tela para cortar. Bueno, acá tenemos un par de preguntas. José pregunta, ¿cómo crees que incidirán las políticas de la libertad avanza en generar un escenario virtuoso? Em, Yo creería, cuando este trabajo que yo les contaba, para el Banco Mundial, que espero vea la luz pronto, y que son algunas de las ideas que les mostré, diseñando, digamos, generando un diagnóstico y diseñando posibilidades de políticas, para mí son las políticas independientemente de quién las aplique. Si queremos recorrer un camino de crecimiento, yo creo que tenemos que ir más por ese lado. Entonces, y esto cuando lo pensé y lo pensé independientemente si fuese La Libertad Avanza o Unión por la Patria o el que sea. Entonces, claramente con una ideología más pro mercado, es más probable que esto se vaya girando para ese lado. Sin embargo, el tema es que después hay que resolver entre lo que son, digamos, el compromiso entre la situación de corto y las metas de largo. Y la situación de corto es que va a haber que resolver bastantes cuestiones de desequilibrios en todos los aspectos de la economía y hay que ver cómo se sale de esa trampa, ¿no? En el 2015 el costo, el salir de una trampa similar a esta, pero mucho más tenue, o mucho menos grave que la actual, no tuvo un costo significativo, por lo menos no al inicio. Hoy yo no lo sé. Lo que sí sé es que si no vamos para ese lado, el otro camino es mucho menos para todos, mucho menos para el ganadero, mucho menos para el Estado, mucho menos para los consumidores argentinos, mucho menos para los consumidores chinos. O sea, entonces, para mí eso no hay mucha discusión más allá de la ideología de fondo. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos lugar para una última pregunta. Acá para José, ¿tenés algún comentario sobre la carne ovina, situación y potencial? Em,
Sí, la realidad es que tiene mucho potencial y tuvo sus tasas de crecimiento relativas bastante importantes durante algunos años, en el último periodo, ¿no? De 2016, 17, 18. Sin embargo, el volumen del negocio es muy chiquito. Entonces, es casi una especialidad o casi un subproducto de otros sistemas, como puede ser la producción de lana en la Patagonia. Digo la Patagonia, pues son donde prosperan o persisten los sistemas ovejeros netos, ¿no? Entonces, ¿es un negocio potencial para explorar? Yo creería que sí. Yo creo que es un negocio muy interesante que podríamos incluso desarrollarlo mejor en otros lugares, que hoy no tenemos la estructura para hacerlo. Hoy, por ejemplo, hay muy pocos frigoríficos con líneas de faenas adaptadas para ovinos, prácticamente no los hay, en región pampeana son recontra escasos. Y además la situación de la producción ovina presenta aún mucho más amenazas que las que tiene la producción bovina, como es la predación, el abigeato y un montón de otras cuestiones que hacen que la gente no quiera volcarse hacia ese lado. Pero hay un potencial enorme y hay un potencial enorme incluso para intensificar sistemas ovinos que tienen más capacidad de respuesta que los sistemas bovinos. Incluso se parecen más a los sistemas, se parecen más a los chanchos que a las vacas. Así que sería un camino, pero hoy es un negocio muy chiquito. Bueno, bueno, llegamos al final del seminario. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y quiero agradecerle, por supuesto, a José. Yo quedé muy, muy conforme. Y bueno, con eso nos despedimos y esperemos tener alguna actividad en el futuro cercano. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.